Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Que Dios los bendiga en esta hermosa noche de lunes. Gracias por estar aquí con nosotros en este su espacio En paz me acostaré. Nuestro compromiso con usted todos los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos, al ser las 8 de la noche, una hora de palabra, una hora de ánimo, una hora de reflexión acerca de la palabra del Señor. Gracias le damos a Dios el privilegio que nos da de llegar hasta ustedes por medio del audio de su emisora cristiana Vino Nuevo Radio y también a través del video por medio de nuestra plataforma de Facebook Live. Ministros de la Palabra, Facebook Live. Señal que también es compartida en su página Vino Nuevo Radio. Tal y como lo hemos venido anunciando en días anteriores, hoy vamos a dar inicio a un nuevo megatema. La semana anterior terminamos el megatema de los dones del Espíritu. 11 sesiones estuvimos desarrollando acerca de los dones espirituales. Hoy vamos a iniciar un nuevo megatema que hemos denominado Hablemos de Jesús. Este tema nos va a llevar por lunes, lo más probable, todos los lunes del año. Así es que vamos a estar dedicando todos los lunes a hablar de la persona más importante en su vida y en mi vida. Y esa es la persona del Señor Jesús. Vamos a iniciar este megatema el día de hoy. Y yo le estoy invitando desde ya para que usted aparte en su agenda todos los lunes, porque vamos a estar hablando de todo el ministerio terrenal del Señor Jesús. Poco a poco vamos a ir hablando de todo el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Pero ¿qué le parece si antes de que empecemos dedicamos ese espacio al Señor mediante una palabra de oración? Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de venir delante de tu presencia para traer tu palabra, palabra fresca del cielo, palabra de lo alto, palabra que anime, que reconforte, que confronte, palabra, Señor, que nos devuelva la esperanza, el gozo perdido, que nos haga, Señor, creer cada día más en ti. Bendecimos desde ya todos los corazones que se van a disponer a escuchar tu palabra y también a recibir tu palabra a través del video, Señor. Abre el entendimiento y permítenos, Señor, ser ese vaso donde tú deposites el mensaje que nosotros vamos a transmitir a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hablemos de Jesús todos los lunes a partir de hoy. Yo quisiera iniciar este tema con dos preguntas. ¿De qué le gusta conversar? ¿A usted le gusta conversar? Y si le gusta conversar, ¿cuáles son los temas que a usted le gusta conversar? Hay muchas personas que hablan N cantidad de temas y muchos de ellos ni siquiera los comprenden ni los dominan. Unos hablan de fútbol, otros hablan de política, otros hablan de religión. Personalmente no me gusta hablar de religión. Yo hablo de la palabra del Señor, pero de temas de religión, esos son temas que a mí personalmente no me llaman la atención. Salomón dice en Proverbios capítulo 16, 21, que a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables sus palabras, más convincente la persona.
Me encanta a mí ese versículo. En los años de ministerio que Dios nos ha permitido tener, ese ha sido uno de los versículos que más me ha llamado la atención. Una persona que es sabia, una persona que es madura, se le va a conocer por su inteligencia. Mira lo que habla y te diré quién eres. Cuantos más agradables, dice el rey Salomón, son las palabras de esa persona, más convincente es. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Los 4 libros de la Biblia, hermano y hermana, que nos relatan acerca de la historia de Cristo Jesús, son los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Si usted quiere saber de Jesús en cuanto a su ministerio terrenal, usted tiene que ir a los 4 evangelios, los primeros 4 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento. Hay libros y cartas, evangelios, libros y cartas. Los 4 evangelios son los que nos relatan la vida de Jesús. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a combinar estos 4 libros y lo que vamos a realizar es lo que se llama una armonía. Porque esos 4 libros hablan acerca de la vida de Jesús y hay acontecimientos que están entre unos y otros. Entonces lo que vamos a hacer es el desarrollo de una armonía y haremos una relación cronológica de la vida de Cristo en 250 acontecimientos. Vamos a ir poco a poco haciendo un desarrollo de los acontecimientos desde las profecías mesiánicas hasta la ascensión de Jesús al cielo. Y esa armonía se va a dividir en una serie de sucesos en los cuales vamos a ir encontrando, conforme hagamos el desarrollo, con toda la calma, con toda la paciencia, aquí nada precisa, vamos a ir paso a paso desarrollando todas las parábolas de Jesús, aproximadamente más de 40 parábolas, todos los milagros relatados, que son aproximadamente poco menos de 40. Vamos a ver 41 profecías mesiánicas que aparecen en el Antiguo Testamento y que son cumplidas en el Nuevo Testamento. De ahí la relación tan importante que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y vamos a irnos al Antiguo Testamento a ver cada una de esas 41 profecías mesiánicas cumplidas en los Evangelios. Vamos a ver una serie de sucesos, como por ejemplo sucesos en el día de reposo. Vamos a ver diferentes Pascuas, celebraciones de Pascuas. Vamos también a estar observando a nivel de detalle todo lo que es el Sermón del Monte, todos aquellos más de 15 puntos acerca de la ley que Jesús habló con sus discípulos, las bienaventuranzas y una serie de aspectos doctrinales que Jesús desarrolló durante este ministerio en la tierra. Ahora, hablando de esos 250 acontecimientos o hablando de la obra de Jesús en la tierra, algo que vamos a entender y a dejar totalmente claro es que lo que está relatado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahora más adelante vamos a hablar de los escritores y por qué solo estos libros o solo estos evangelios, pero los relatos y acontecimientos que aparecen en estos evangelios no son los únicos acontecimientos que Jesús realizó aquí en la tierra. Los 30 y resto de milagros que vamos a ver, las 41 parábolas que vamos a desarrollar, no son las únicas enseñanzas o milagros que Jesús realizó. Juan capítulo 20, Juan apóstol, uno de los escritores de los evangelios, en el capítulo 20, versículo 30, nos dice que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Los escritores de los evangelios dejan claro y patentizado que los milagros de Jesús y todas las obras portentosas, todo lo que Jesús hizo en bien de la humanidad durante ese ministerio terrenal, no todo fue registrado, no todo fue escrito, porque también dice el apóstol Juan en el capítulo 21 del evangelio, versículo 25, que Jesús hizo muchas otras cosas, tantas, dice Juan, que si se escribiera cada una de ellas de las que Jesús hizo, creo que no cabrían, dice Jesús,
en el mundo todos los libros que serían escritos. No necesariamente los relatos que aparecen en los 4 evangelios son los únicos que hay acerca del ministerio de Jesús. Los escritores de los evangelios recogieron aquellos de los que se acordaron, aquellos de los más relevantes, aquellos que guiados por el Espíritu iban a ser de mayor importancia para su vida, amado hermano, amada hermana, y también para mi vida. Pero Juan capítulo 20:30 y 21:25 deja claro que muchísimas señales hizo Jesús que no fueron registradas, como muchísimas señales y milagros portentosos hace hoy Jesús en la vida del hombre y de la mujer. Y usted, hermano y hermana, yo sé que puede dar fe de ello. La misericordia, el amor, la bondad de Jesús hasta el día de hoy no se ha agotado. Y Él sigue haciendo grandes cosas por usted y por mí. Y lo más grande que hizo, como lo vamos a ver muy adelante a nivel de detalle, fue morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, resolviendo el problema más grande que usted y yo teníamos, y era esa relación rota que teníamos con Dios, producto del pecado original. Si hay alguien que ha impactado la historia humana, es el Señor Jesús. No ha habido otra persona en el ser humano, en la historia humana, que haya impactado tanto a este mundo como esa vida solitaria. Una vida que nació en un pueblo escondido, hijo de una pobre mujer, que creció en otro pueblo donde trabajó en una carpintería, aproximadamente hasta los 30 años, como lo vamos a ver más adelante. Después se convirtió en un predicador durante 3 años. Nunca escribió un libro, nunca montó una oficina, nunca tuvo una familia y nunca fue propietario de una casa ni de un activo. Nada nunca se registró a su nombre. Jesús nunca fue a la universidad, nunca viajó más de 300 kilómetros desde su lugar de nacimiento. Como lo vamos a ver más adelante, fue un ministerio circunscrito en un área geográfica relativamente pequeña. No hizo ninguna de las cosas que el mundo normalmente asocia a la grandeza. Tenía solo 33 años cuando el pueblo se le vino encima, cuando el peso de la opinión pública se le vino sobre sus espaldas. Sus amigos huyeron, lo consideraron su enemigo y fue a una parodia de juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones, mientras sus verdugos se sorteaban sus ropas, las cuales eran sus únicas posesiones. Y cuando hubo muerto, fue sepultado y abandonado en un sepulcro, el cual se lo prestaron. Han transcurrido más de 20 siglos, pero el mundo todavía hoy continúa cautivado por él. Todos los ejércitos que a lo largo de los siglos han desfilado, todas las fuerzas armadas que a lo largo de los siglos han navegado, todos los parlamentos que a lo largo de los siglos han deliberado, todos los reyes que a lo largo de los siglos han gobernado, todos juntos no han causado el impacto en la vida del hombre sobre la tierra como el producido por aquella única vida solitaria. Nadie ha impactado tanto a la humanidad como el Señor Jesús. Para conocer la vida de Jesús, para que podamos hablar de Jesús, es importante que usted y yo conozcamos el entorno en el cual se desarrollaron todos esos acontecimientos, todo el ministerio y la obra de Jesús en la tierra. Vamos inmediatamente a introducirnos en el tema, y de lo primero que vamos a hablar es acerca del mundo en los tiempos de Jesús. ¿Cómo era el mundo en la época de Jesús? El mundo en la época de Jesús es muy distinto al mundo en el que usted y yo hoy vivimos, pero es importante que conozcamos algunos aspectos relevantes de cómo era esa época en mención. En primer lugar,
Cuando Jesús nace, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2. Recuerde que estaremos dando una serie de textos bíblicos casi que fundamentados la mayor parte en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Pero si usted no tiene tiempo de anotarlos, no se preocupe. Este video, así como todos los que desarrollaremos a partir de hoy, están quedando grabados en nuestro perfil de Facebook. Usted después podrá entrar a la carpeta de videos y podrá accesarlo y revisar todos los textos, y también podrá nuevamente repasar lo que hemos estado comentando. Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice que poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó a hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el imperio romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de la provincia de Siria y fue el responsable de hacer el primer censo en la región de Palestina. Lucas, como lo vamos a ver ahora más adelante, es el escritor de uno de los 4 evangelios. Lucas no es testigo presencial de todos los hechos portentosos de Jesús, como si lo fueron 2 de los discípulos que escribieron otros evangelios. Ahora vamos a ver eso con más calma. Lo que yo quiero que nos quede claro es que Lucas era un médico y un investigador asiduo de la información correcta, y por tanto, algo que siempre me ha gustado personalmente del Evangelio de Lucas es que este escritor es muy preciso en cuanto a la época y a las fechas, a los lugares y a los hechos reales que han sido constatados por la historia secular humana acerca de lo que sucedió en la Biblia. Entonces podemos encontrar en Lucas que efectivamente y realmente los hechos que se relatan en ese evangelio pueden ser constatados de una manera verídica a través de la historia humana. Antes de que Jesús naciera, Augusto era el emperador de Roma. El mundo en los tiempos de Jesús era Roma, un imperio que inicia en el año 27 a.C. y llega hasta el año 476 después de Cristo. Un imperio que llegó a tener más de 6 millones de personas, más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Todo alrededor del mar Mediterráneo le pertenecía a Roma, o casi todo alrededor del mar Mediterráneo. Era un imperio de más de 88 millones de personas. Era algo increíble. Y esto había sido profetizado allá por Daniel. Cuando se lee las profecías de Daniel, habla de ese gran imperio que se iba a levantar, y ese era el imperio romano, el cual estaba dividido en provincias y también gobernadas por procónsules. Por eso es que es interesante lo que nos dice Lucas, de que en ese tiempo en el que Augusto era emperador romano, el gobernador de la provincia de Siria como tal ya no era un imperio, ya no era un país, como usted ha podido leer de Siria en el Antiguo Testamento. Las grandes batallas que se dieron entre sirios y los judíos también. Siria ahora es una provincia anexada a Roma, y por lo tanto se levanta un censo. Aparte de el emperador Augusto, había una gobernatura dentro de Judá, y era a través de Herodes el Grande. En la época en que Jesús nace, cuando usted lee acerca del nacimiento de Jesús, usted escucha de Herodes, y es nada menos que Herodes el Grande, aquel hombre que gobierna Judá desde el año 37 a.C. hasta aproximadamente el año 4 después de Cristo, después de la matanza de los niños que Herodes se lleva a cabo, producto de la información que recibe de los magos de Oriente. Posteriormente a esa matanza, Herodes el Grande muere. En la época de Jesús, Herodes era un títere que gobernaba Judá y puesto por el imperio romano. Herodes era odiado por la nación de Israel, porque era medio judío y era medio edomita. O sea, era una mezcla, no era un judío de cepa, y tras de eso servía a los intereses de Roma. Dice Mateo capítulo 2,
Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso furioso y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Herodes era el títere de Roma puesto para gobernar a los propios judíos. Cuando nos vamos 30 años después, al inicio del ministerio de Jesús, Lucas capítulo 3 ya nos habla de liderazgos terrenales que han cambiado en esos 30 años. Porque ahora dice Lucas capítulo 3, Juan el Bautista, hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Dios le habló allí en el desierto cuando Tiberio tenía 15 años de ser emperador romano. Entonces, ahora el nuevo emperador de Roma se llama Tiberio. Y dice que también Poncio Pilato era el gobernador de la región de Judea. Y en ese tiempo Herodes Antipas gobernaba en la región de Galilea. Todo el liderazgo político del nacimiento de Jesús 30 años después es muy distinto. Ya no es Augusto, sino que ahora está Tiberio desde el año 15 después de Cristo hasta el año 37 después de Cristo aproximadamente. Ahora aparece un nuevo personaje que lo vamos a tener que ver a nivel de detalle, y es Poncio Pilato, el cual es nombrado procurador por Tiberio desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo. Y también va a aparecer un nuevo personaje que se llama Herodes Antipas. Recordemos que cuando Herodes el Grande muere, el reino de Judá se divide en lo que se llama tetrarquías, se parte en 4 pedazos, por decirlo de alguna manera, y los hijos de Herodes el Grande son los que pasan a dominar cada una de estas áreas. En la época del ministerio y muerte de Jesús, Herodes Antipas es el que está a cargo precisamente de toda la región de Galilea. Había sido nombrado por Augusto desde la muerte de su padre, y todavía en la época de Jesús es y sigue siendo gobernador de Galilea. Lucas capítulo 23 versículo 6 nos dice que cuando Pilato oyó esto, le preguntó si Jesús era de Galilea. Ellos le dijeron que sí, por lo cual Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas. ¿Por qué Pilatos manda a Jesús a Herodes Antipas? Porque no había un cargo de sedición o un cargo político por el cual Roma castigara a Jesús. Jesús no había hecho absolutamente nada en contra del imperio romano. Entonces lo que Pilatos hace es enviar a Jesús a las autoridades judías, que en este caso era llevada a cabo por Herodes, para que Herodes juzgara a Jesús, el cual era Herodes Antipas, el rey de esa tetrarquía de Galilea. Por eso Pilato dice, envía a Jesús ante Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén. Hay otras autoridades muy interesantes que aparecen en la vida de Jesús y que es importante, hermano y hermana, que usted conozca en esta noche. Y eran las famosas autoridades indígenas a través de lo que era el sacerdocio en esa época. Lucas capítulo 3 versículo 1 nos dice que Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes del pueblo judío. Ahora, ¿por qué me habla de Anás y Caifás? Anás era el suegro de Caifás. Cuando vamos a ver aquel juicio terrible e inhumano y de la peor mentira que se dio a Jesús en aquella noche de Pascua antes de morir, Jesús es llevado a la casa de Caifás. Anás era el sumo sacerdote vitalicio que había sido depuesto desde el año 18 aproximadamente, y luego ponen en su lugar a Caifás como sacerdote de la nación. Por eso es que siempre vamos a encontrar juntos a Anás y Caifás, y luego lo veremos a nivel de detalle en el desarrollo. Cuando vamos a Marcos capítulo 15 versículo 1, encontramos que muy de mañana, habiendo tomado consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Vean qué interesante. Pasa Jesús primero por Anás y por Caifás y por todo el concilio, y después esos hombres se lo llevan a Pilato. Por eso es que es importante que nos quede claro cómo es que funciona todo este tema, el esquema político en la época de Jesús,
porque cuando hagamos el desarrollo de los 250 acontecimientos, todos esos datos van a ser sumamente importantes. Algo que también tenemos que hablar respecto a los tiempos y a la época de Jesús tiene que ver con el tema de los impuestos. Cuando vamos a Mateo capítulo 17, versículo 24 al 25, dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto para el templo, porque en esa época habían impuestos que se tenían que pagar para el templo, fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Pedro no sabía qué contestar y contestó lo primero que se le ocurre, y Pedro dijo que sí. Cuando Pedro entra a la casa, Jesús le habla y le dice: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dijo: pues obviamente de los extraños. Jesús le dijo: los hijos están exentos. Entonces, para no ofenderlos, vaya al mar, eche el anzuelo, tome el primer pez que saque, ábrale la boca y hallarás una moneda. Toma, dásela por mí y por ti. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque Jesús nos enseña que lo que menos deberíamos ser usted y yo, hermano y hermana, es ser tropiezo para nadie. Así como habían autoridades en la época de Jesús, hay autoridades hoy en día. Y así como Jesús muestra sumisión, respeto y cumplimiento de las leyes humanas en esa época, así usted y yo también deberíamos cumplirlas. Hay otro suceso muy interesante que luego veremos a nivel de detalle y tiene que ver con los impuestos que se pagaban a Roma. Todas las naciones subyugadas por el Imperio Romano tenían que pagar impuestos y ser enviados a Roma. Por eso es que más adelante hablaremos acerca de los publicanos, aquellos judíos comprados por Roma, los cuales eran recaudadores de impuestos, se hacían muy ricos porque mucho dinero se lo dejaban, pero la mayoría lo enviaban a Roma, y esos publicanos eran considerados por los escribas y los maestros de la ley como pecadores, precisamente como hombres que eran detestables, que se habían rebelado contra la propia raza judía y que lo que hacía era exprimirlos, cobrando los impuestos para el Imperio Romano. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 13 al 14, dice: después mandaron a algunos de los fariseos y a unos partidarios del rey Herodes para ponerle a Jesús una trampa. Vamos a estar encontrando a través del desarrollo de la vida de Jesús las diferentes oposiciones y trampas que todos sus enemigos pretendieron traerle a Jesús para hacerle caer, para buscarle una falta. En esta ocasión, ellos van y le dicen a Jesús: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque siempre insistes en que tenemos que obedecer a Dios en todo. Dinos qué opinas. Y es aquí donde le tiran la cáscara de banano, donde le tiran la trampa. A ver, Jesús, ¿está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma? ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma? La trampa era que si Jesús decía que sí estaba bien pagarle al Imperio Romano impuestos, entonces Jesús se iba a echar encima a toda la nación judía, la cual estaba subyugada y oprimida por Roma. Y si Jesús decía que no había que pagar impuestos a Roma, entonces se iba a echar al Imperio Romano y podía ser acusado por Roma de sedición y de ir en contra a las políticas del imperio y ser asesinado por los soldados romanos, en este caso a través de la orden del procurador. Sin embargo, dice Marcos capítulo 12, continuando la lectura, como Jesús sabía que ellos eran unos hipócritas, les respondió: ¿por qué quieren ponerme una trampa? Dice Jesús. Tráiganme una de las monedas que usan para pagar el impuesto. Entonces ellos le llevaron una moneda de plata y Jesús les preguntó:
¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que está escrito en ella? Ellos contestaron, del emperador de Roma. Jesús les dijo, denle entonces al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús nos muestra, hermano y hermana, es precisamente que usted y yo, como nos lo está ahorita diciendo nuestra hermana Doris Alfaro, aquí en un comentario que nos hace, Dios te bendiga hermana Doris, nosotros como ciudadanos de ese país, o usted que nos escucha, nos está viendo en otros países como ciudadano de su nación respectiva, usted y yo tenemos obligaciones. El hecho que seamos creyentes y seamos hijos de Dios no nos inhibe a que nosotros seamos responsables con las diferentes obligaciones que tenemos aquí en la tierra. Las directrices que giran los gobiernos y nuestras autoridades son para todas las personas y no quiere decir que unos sí y otros no. Por eso es que es importante, y a través del Nuevo Testamento encontramos muy clarificado la actitud que usted y yo como creyente deberíamos tener ante las autoridades humanas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, solo Dios puede darle autoridad a una persona. Hermano y hermana, cuando vamos a elegir un gobernante, todos vamos a votar. Unos votan por uno, otros votan por otro. Pero el que termina eligiendo el gobernante que se sienta en la silla presidencial o en el trono de cualquier nación, el que decide quién va a recibir esa autoridad es Dios. Le guste al hombre o no le gusta. Y eso solo se puede discernir de una manera espiritual. El apóstol Pablo dice en Romanos que solo Dios le puede dar autoridad a una persona. Y es quien le ha dado el poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno porque han sido puestas por Dios. Están ahí por un propósito específico de Dios. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, dice, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Porque hermano y hermana, todavía hoy, no sé mañana, pero todavía hoy el mundo tiene un barniz, por decirlo de alguna manera, de decencia. Todavía las leyes protegen a los desvalidos. Todavía hay algunas leyes que manifiestan la equidad entre los hombres. Por lo menos existen leyes humanas que mantienen situaciones de caos en algún grado de normalidad. Porque si no fuera así, esto sería terrible. Y usted y yo sabemos que el Señor está detrás de todas estas situaciones. El mismo apóstol Pablo, en su carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice, a los hombres de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, recuérdeles que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdeles también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. El Hijo de Dios y la hija de Dios se caracteriza por ser una persona obediente a las autoridades humanas y a todas aquellas leyes que existen y que han sido puestas por Dios para gobernarnos. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 13 al 14, nos dice, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes. Hay un llamado claro y específico de los apóstoles para que usted y yo cumplamos con nuestras obligaciones ciudadanas desde todo punto de vista. Sin embargo, hay algo que yo quiero dejar claro en esta noche. ¿Cuándo es que usted y yo no debemos obedecer a nuestras autoridades humanas? ¿En qué casos usted y yo no estamos obligados, como hijos e hijas de Dios, a obedecer a nuestros gobernantes? De esto vamos a hablar en el próximo segmento, después de esta breve pausa.
Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Hablemos de Jesús. Vamos a hablar solo de Jesús todos los lunes a las 8 de la noche a través de ese su espacio En Paz Me Acostaré. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Estamos ahorita en la parte introductoria hablando acerca de el mundo en la época de Jesús. Yo no quiero dejar pasar por alto y saludar a los hermanos que nos están dando la preferencia de sintonía, por lo menos los que puedo ver a través del Facebook Live, alguno de ellos, nuestra hermana Lisbeth en Heredia y también nuestro hermano Gilbert Cedeño. Dios les bendiga, hermanos, gracias por su apoyo a ese ministerio. También nuestra hermana Doris Alfaro está acompañándonos en esa noche, también Yeti Berrocal de Heredia. Dios te bendiga, Yeti, gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Marta Dimas también nos está acompañando. Gracias, hermanos y hermanas, por estar en esta noche recibiendo palabra del Señor. Esperamos edificarles a través de este su espacio En Paz Me Acostaré. Les saluda a su hermano Marco Peña. Y estábamos hablando en ese momento, antes de la breve pausa, acerca de las autoridades humanas y cómo Jesús nos enseña a obedecer y a someternos a las autoridades humanas, porque esas han sido puestas por Dios. Pablo y Pedro en sus cartas también nos hacen esa recomendación en cuanto a la sujeción nuestra, suya y mía, hacia las autoridades. Sin embargo, hay algunos casos en los que usted y yo no podemos sujetarnos a las autoridades humanas cuando las condiciones no están dadas. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20, aclara y ejemplifica e ilustra una de estas situaciones. Las autoridades llamaron y le ordenaron a Pedro y a Juan lo siguiente: no le digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que Dios? Nosotros no podemos, dice Pedro, dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. No hay persona sobre la tierra, ni autoridad humana, que inhiba al Hijo e Hija de Dios a hablar acerca del poder de Dios, del Evangelio del Señor. Es imposible que al creyente se le impida que haga esto, y aunque se le impida que lo haga, el creyente no está obligado a hablar del Señor, porque así Dios lo ha establecido. Cuando vamos a Hechos capítulo 5, versículo 19, encontramos que Pedro y los demás apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Todo aquello que se anteponga a Dios como hijos e hijas de Dios, nosotros no estaremos obligados a cumplirlo, sea impuesto por quien sea. Cuando el cristiano está convencido de que es la voluntad de Dios de que haga algo, lo debe hacer. Y si está convencido de que eso que le están obligando o imponiendo a hacer va en contra de la voluntad de Dios, tiene que oponerse a ello y no participar de ello. Y el que en esa noche tenga oídos para oír, que oiga. Porque a usted no lo pueden obligar a hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Y aunque le obliguen a hacerlo, usted no lo debe hacer. Porque como dice Pedro, primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Y antes que me haga la pregunta, que yo sé que me va a hacer, ¿tienen los cristianos que están involucrados en política? Personalmente, yo digo que no. El cristiano no tiene nada que hacer en posiciones políticas. En Costa Rica tenemos amargas experiencias de partidos cristianos, de hombres y mujeres, que pareciera que son hijos e hijas de Dios. En ese tema yo no me meto.
pero que muchas veces están enfrascados precisamente en cuotas de poder, en litigios ante juzgados terrenales, situaciones terribles donde el testimonio del Señor ha quedado por el suelo. Personalmente, si usted me lo pregunta, los cristianos no tenemos que hacer nada en el ámbito político, pero eso es harina de otro costal. Los 250 acontecimientos de la vida de Jesús van a ser desarrollados, o los vamos a ir desarrollando, en 5 grandes bloques. Del acontecimiento 1 al acontecimiento 15, vamos a estar hablando acerca del nacimiento y los primeros años de Jesús. Del acontecimiento 16 al 31, hablaremos acerca de lo que se conoce como el año de preparación. Hay un año donde Jesús se da a conocer y se incorpora, la gente lo conoce, Él empieza a darse a conocer, valga la redundancia, en toda aquella geografía donde Él se va a desarrollar. Del acontecimiento 32 al 90, vamos a estar viendo lo que se conoce como el año de popularidad. Jesús es el hombre del momento, todo gira alrededor de Él, de su ministerio, lo que Él está haciendo por la humanidad de ese entonces. Del acontecimiento 91 al acontecimiento 182, vamos a estar viendo el año de oposición. Va a ser el último año de su ministerio aquí en la tierra, donde va a tener que entrenar a discípulos, donde va a tener que traer mucha doctrina a aquellos hombres que se van a convertir luego en apóstoles, pero va a ser un año donde Satanás se va a venir con todo para oponerse a lo que Jesús está realizando y al impacto que está causando en ese entonces, como lo sigue causando hoy en día. Del acontecimiento 183 al 250, vamos a ver situaciones de la última semana de Jesús en la tierra y próximamente su ascensión. Acontecimiento número 1 de 250. Tal vez usted me dirá, ¿quién sabe cuánto va a durar esto? Pero yo le voy a decir a usted en esta noche, hermana, si hay algo que a mí me cautiva, me motiva y yo amo con todo mi corazón, es hablar de Jesús, estudiar de Jesús, conocer a Jesús, aprender de Jesús. Ese debería ser el anhelo de todo cristiano y de toda cristiana, conocer a su Salvador, lo que Él sentía cuando estaba aquí en la tierra. Él lloró, Él tenía hambre, Él estuvo triste, Él derramó lágrimas, le salió sangre de su cuerpo. En algunos momentos pudo haber estado con alguna molestia, como usted y como yo. Así es que no se preocupe, tengo todo el tiempo del mundo hasta que Dios me lo permita, para que hablemos con todo detalle acerca de la persona más importante en nuestras vidas. Acontecimiento número 1. Los escritores de los evangelios. Es importante que hablemos acerca de los escritores de los evangelios. ¿Por qué solamente 4 relatos de muchos que pudieron haberse dado en esa época? Muchos hablaron acerca de Jesús, muchos debieron haber escrito acerca de Jesús. Algunos escribieron unas cosas, otros escribieron muchas, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué solo 4 relatos? Recuerde usted que para hacer una biografía es el desarrollo de una persona, de lo que hizo esa persona, de quién fue esa persona, lo que esa persona estudió, dónde vivió, cuáles son sus principales logros. ¿Por qué es tan importante escribir acerca de esa persona? Por eso es que tenemos 4 grandes relatos, tal vez los más importantes de muchos que se debieron haber escrito y los cuales le plació al Espíritu Santo consignarlos dentro del canon bíblico para que usted y yo conociéramos el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Lucas capítulo 1 versículo del 1 al 4 nos habla acerca de esto. Dice Lucas: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, y hay plena convicción, lo que está escrito en estos 4 evangelios acerca de Jesús es algo que tiene toda la certeza del caso, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares
y ministros de la palabra del Evangelio. Aquí Lucas está hablando de todos aquellos que estuvieron relacionados con Jesús durante su ministerio terrenal, empezando y en primer lugar por los discípulos que luego se convirtieron en apóstoles, testigos oculares del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Entonces Lucas dice: también a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas o instruidas de una manera oral. Lucas escribe esta biografía y se la envía a Teófilo. Lo que Lucas nunca imaginó es que esta biografía iba a llegar hasta usted y a mí, y ha sido llevada durante muchísimos años, desde el año 60 y resto después de Cristo hasta el día de hoy, y ha sido un instrumento de mucho valor para conocer a Jesús, lo que Jesús hizo y lo que Jesús hace hoy en día. Lucas no tenía la mínima idea de que ese libro iba a llegar a nosotros hoy en día y iba a ser un libro de consulta muy importante. Pero como lo vamos a ver ahora más adelante, Lucas no fue discípulo de Jesús. Sin embargo, Lucas expresa como escritor, recordemos que Lucas era un médico y Lucas era un hombre muy inteligente, era un estadista, era un hombre que investigaba. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, usted va a encontrar acontecimientos, va a encontrar fechas, va a encontrar lugares que pueden ser sustentados por la historia humana y que dan fe del gran trabajo investigativo y con diligencia que hizo el Evangelio de Lucas. Personalmente, a mí, el Evangelio de Lucas es el Evangelio que más me atrae de los 4 sinópticos. Juan, otro escritor de los libros, en el capítulo 21, versículo 24, nos dice: este discípulo, hablando acerca de él, porque Juan es un escritor de un evangelio, y no solamente escribe el Evangelio de Juan. Recuerde usted que Juan escribe también las 3 cartas que se encuentran al final del canon bíblico, primera, segunda y tercera de Juan, y también escribe el Apocalipsis. Juan es uno de los escritores más importantes del Nuevo Testamento. Pablo escribe 13 cartas y Juan escribe un Evangelio, 3 cartas y el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Por eso es que Juan era discípulo de Jesús, testigo ocular del ministerio de Jesús, apóstol de Jesús mismo, y también se convierte en un gran escritor. Él dice de él mismo: ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos. Estamos en el último capítulo del Evangelio de Juan, y Juan dice y pone su sello personal al decir que él es testigo de todos esos sucesos. Él puede dar testimonio y puede fe porque estuvo ahí. Hermano y hermana, qué peligroso es hoy en día el falso testimonio. Hay muchas personas que andan dando falso testimonio. Hay muchas personas que aseguran cosas que son verdad cuando ni siquiera estuvieron presentes, simplemente porque se las han dicho, porque se las comentaron y presumen que es verdad. Y eso se convierte en falso testimonio. Sin embargo, Juan dice: yo soy testigo fiel porque yo estuve ahí. Y todo lo que yo vi y viví con el Maestro, por lo menos lo que anoté, fue registrado en este libro, y sabemos que el relato de ese Evangelio es fiel. Eso solo lo puede decir una persona con la seguridad de Juan de que estuvo presente en cada situación que vivió con el Maestro. Cuando hacemos un resumen de los 4 escritores de los Evangelios, el primero de ellos es Mateo, o así es como está ordenado en el canon del Nuevo Testamento. Mateo, número 1, era judío, número 2, era discípulo. Recordemos que Mateo había sido publicano o recaudador de impuestos hasta que Jesús lo llama. Ahora,
vamos a encontrar que los 4 libros están escritos para diferentes grupos de personas. Es interesantísimo cómo opera el Espíritu Santo, porque si bien es cierto hay acontecimientos similares en la mayoría de los evangelios, no necesariamente los evangelios fueron escritos para el mismo grupo de personas. Por ejemplo, Mateo le escribe a los judíos. Usted ve un evangelio en Mateo casi que circunscrito para la nación judía. Pero cuando usted va a ver el evangelio de Marcos, Marcos efectivamente era un judío, pero Marcos nunca había sido discípulo de Jesús. Es un escritor de la vida de Jesús sin haber estado presente. Lo que sí estamos claros es que Marcos, al igual que Lucas, fue un asiduo hombre que investigó, que anotó, que se documentó y escribe acerca de Jesús. Pero Marcos escribe el Evangelio de Marcos para los cristianos en Roma. Ese Marcos es el mismo Juan Marcos que vamos a encontrar allá en el primer viaje misionero y fue el causante de la disputa entre Pablo y Bernabé, según Hechos capítulo 15 por ahí. Otro gran escritor dentro de los 4 evangelios es Lucas. Y es que Lucas, hermano y hermana, no era judío, Lucas era un griego. Y tras de eso, Lucas no estuvo presente en la vida de Jesús. Sin embargo, como él mismo lo manifiesta y lo escribe de propio puño y letra, era un asiduo investigador. Lucas se informó acerca de todo lo que había acontecido alrededor de la vida de Jesús. La tradición dice, no la Biblia, que Lucas llegó a entrevistar a la Virgen María, la madre de Jesús, de la cual recibió mucha información que es avalada en el resto de los evangelios. Recordamos que Lucas también es el escritor de los Hechos. Entonces Lucas también se convierte en un escritor muy importante. Lucas era un médico de profesión. Y el otro escritor de los evangelios es Juan, que era judío y que también había sido discípulo de Jesús. Sin embargo, cuando vemos a Lucas, Lucas le escribe a los gentiles. Es muy interesante el evangelio de Lucas, porque también vamos a encontrar más adelante que Lucas se le ha llamado el evangelio de las mujeres. Es interesantísimo muchos acontecimientos relatados en el evangelio de Lucas que están desarrollados y involucra a muchísimas mujeres participando dentro del ministerio de Jesús. Jesús le da un papel especial a la mujer y lo podemos encontrar dentro del evangelio de Lucas. Pero Marcos le escribe más bien a los cristianos que se encontraban en Roma, a aquellos que estaban exiliados. Pero Juancito, que es un evangelio muy hermoso, le escribe a los nuevos creyentes. Por eso es que siempre a través de la historia, cuando las personas vienen nuevas a los pies del Señor, se les motiva a que lean el evangelio de Juan, el cual siempre ha sido dirigido y así aparece anotado para aquellos nuevos creyentes, las nuevas personas en Cristo. Vamos a encontrar, hermanos y hermanas, en el desarrollo de esos 250 sucesos, que los 4 evangelios relatan muchos sucesos de la vida de Jesús, pero dejamos claros que esos no son los únicos acontecimientos del ministerio terrenal de Jesús, porque Juan fue claro en el capítulo 20, versículo 30 y 21, versículo 25, que las señales de Jesús y muchos hechos alrededor de su ministerio terrenal no fueron registrados. Estamos claros que los acontecimientos que aparecen en los 4 evangelios, muchos de ellos van a estar en un solo evangelio. Los otros 3 escritores tal vez no consideraron importante ese acontecimiento, que un solo escritor sí lo coloca. Hay acontecimientos en 2 evangelios, hay acontecimientos en 3 evangelios, hay acontecimientos hasta en 4 evangelios. Por eso es importante la armonía y el desarrollo cronológico que vamos a hacer de esos acontecimientos. Otra situación importante cuando usted estudia los evangelios, por ejemplo cuando estudia Mateo desde el 1 hasta el último capítulo no está ordenado cronológicamente. A los escritores de los evangelios no les interesó la cronología de los acontecimientos. Me imagino que los que iban recordando los iban anotando. Nosotros sí los vamos a ordenar de una manera cronológica,
sistemática y concatenada para que lo podamos llevar a través del tiempo. Dios hecho hombre. Acontecimiento número 2. De esto estaremos hablando el próximo lunes, si el Señor lo permite. Ténganos paciencia. Ármese de ánimo, de deseo de estudiar de Jesús, de hablar de Jesús. El acontecimiento número 2, a partir del próximo lunes. El Señor le va a bendecir, le va a edificar a través de este estudio que hemos preparado con todo temor y temblor para que usted pueda ser edificado a través de la palabra. Agradecemos, Señor, en esta noche tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos diste en esta noche de iniciar este tema que nos va a llevar por N cantidad de tiempo, Señor, de aquí en adelante. Gracias por los corazones que se están preparando desde ya, tomando nota, tomando apuntes, interesados en aprender de la persona más importante en nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Danos todo el ánimo, todo el deseo de poder transmitir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, el próximo miércoles, si Dios lo permite, traemos un tema que hemos titulado Los misterios de Jesús. Hay cosas que Dios revela y cosas que Dios no ha revelado. De eso hablaremos el próximo miércoles. Le invito a que se quede con su emisora web Vino Nuevo Radio en esta programación que hemos preparado para el disfrute y el deleite de su vida espiritual. Por lo pronto, yo le bendigo a usted en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.